al ingeniero David Rosero, quien es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingeniero Rosero, nuevamente se encuentra bajo la lupa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Constitucionalistas debaten sobre sus competencias, si las tiene o no, para remover a funcionarios públicos, en este caso al doctor Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que se ha debatido dentro del Consejo sobre este tema? Un saludo cordial, estimado Gustavo, a toda la distinguida audiencia de Antena 1 en la provincia de la Suay y en el Austro Ecuatoriano. Un abrazo para todos y cada uno de los espectadores de este importante medio de comunicación y a los ecuatorianos y ecuatorianas que se conectan por las redes sociales. Bueno, nosotros en el Consejo de Participación recibimos una información, una documentación y una solicitud por parte del ministro de Trabajo, donde él nos solicitaba la remoción del cargo del vocal de la Judicatura que usted ha mencionado, hoy ex vocal prácticamente ya, con la decisión última judicial, en función de un análisis, de una investigación que había desarrollado la entidad laboral estatal sobre un presunto impedimento para ejercer cargo público. Y en esa acción, obviamente, la presidenta del organismo colocó esto a discusión del Consejo de Participación Ciudadana y obviamente hubo diferentes criterios. También tuvimos la presencia del ex vocal de la Judicatura por el debido proceso para que argumente sus planteamientos. Y obviamente luego se tomó una decisión. Con 4 votos se decidió acoger el informe jurídico que señalaba en su parte pertinente el tema de la solicitud del Ministerio de Trabajo de acoger la remoción solicitada por este ministerio sobre el ex vocal de la Judicatura, ¿no? Luego, bueno, la opinión pública conoce lo que pasó, usted lo ha retratado muy bien, un juez de Babahoyo en un tiempo récord, a pesar de no ser ahí la matriz, digamos, donde se ocasionó el inconveniente, sino en la ciudad de Quito. Sin embargo, acoge una acción de protección, restituye en el cargo al ex vocal e inmediatamente tras la apelación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana a través de la presidenta del organismo, se genera nuevamente la acción, digamos, de rechazar estas medidas cautelares y dejar en firme la remoción decidida por una mayoría de consejeros en el organismo. Ingeniero Rosero, muy buenos días. Una de las polémicas que se ha dado en torno a esta situación tiene que ver con las competencias o no del Consejo de Participación Ciudadana, y se ha dicho que el Consejo no tiene atribuciones para destituir o para avanzar en un proceso de esta naturaleza solicitado por el señor ministro en este caso. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes al respecto? ¿Son competentes o no son competentes? Bueno, existen diferentes criterios. De hecho, la decisión se toma por mayoría. Hay 2 votos en contra y una abstención de quien le habla. En todo caso, lo que hoy ha señalado ya luego de la decisión que ha tomado una mayoría del Consejo de Participación es básicamente con esta última decisión del juez queda en firme. Y sobre todo lo que corresponde ahora es la titularización de la vocal suplente, que es la doctora Elsie Celi. Respecto obviamente a la pertinencia o no sobre las facultades, precisamente ante la diversidad de criterios, en mi caso se tomó esta decisión. Pero obviamente a raíz de esto se ha generado un debate de constitucionalistas. Por ejemplo, para Ismael Quintana, para el doctor Ollarte, esto es perfectamente viable, toda vez que existe esta prohibición de ejercicio de cargo público. Para otros no tanto así.
En todo caso, se ha tomado esta decisión, ha sido ratificada también por un juez que ha negado estas medidas cautelares a quien la solicitó, en este caso el ex vocal. Y bueno, todo esto se da a raíz del informe del Ministerio de Trabajo. Nosotros no es que hemos actuado de oficio o una mayoría de consejeros en este caso, sino es en base a esta información del Ministerio de Trabajo y sobre todo a la solicitud, que es un documento público al cual pueden acceder, donde consta la solicitud de remoción inmediata de este funcionario, ¿no? Usted debe estar al tanto, sin duda, ingeniero Rosero, de lo que se dice por detrás, de las conjeturas que sacan, y no lo saca cualquiera, lo sacan prestigiosos periodistas que siguen el pulso del país minuto a minuto y paso a paso. Señalan que la polémica sobre esta remoción no es tanto si hay competencias o no competencias para hacerlo, sino el objetivo que se persigue. Dicen que se trata del cumplimiento de un compromiso adquirido por el ministro de Trabajo, Isch, por haber sido salvado en la Asamblea Nacional en el juicio político, que terminó esto y enseguida activó esta causa que estaba por allí un tanto perdida. A Murillo le reemplazaría, como usted ha señalado, una vocal suplente, que sería Elsie Celi, que se pertenece al Partido Social Cristiano, y esto sería parte de una conjura que finalmente llevaría a otra intervención en la Corte Nacional de Justicia, Se pretendería incluso remover a Iván Saquicela, al presidente. El objetivo, intentar realizar alguna revisión en el caso Sobornos 2012-2016. Es decir, un tejido de elucubraciones, pero que vienen de fuentes que en general merecen credibilidad. Diferentes criterios, ¿no? Unos que señalan que se está hilando demasiado fino, otros que han planteado que legalmente, bueno, y eso es así, lo puedo ratificar, el Consejo de la Judicatura no tiene facultad legal de destituir jueces nacionales, ojo con eso. Otros que han señalado que lo de fondo es analizar si existe o no este impedimento legal, como lo ha señalado el Ministerio de Trabajo, y que lamentablemente el Consejo Transitorio en su momento, a pesar de tener estos informes, no se dio esta situación. Pero me parece que por la experiencia que yo he tenido en este organismo, me parece importante ir más allá. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos damos el tiempo de revisar los perfiles y las hojas de vida de los miembros actuales del Consejo de la Judicatura, empecemos por la presidenta. La presidenta trabajó en el Consejo de Participación conjuntamente con un consejero de la línea del gobierno anterior, por ejemplo. Y luego fue miembro de la Corte Constitucional. Si usted investiga un poco más, puede conocer que esta persona fue la que planteó la ley de comunicación, por ejemplo, con esas restricciones para la libertad de expresión. Luego no sé si cambió de orilla ideológica o por la coyuntura con el actual gobierno se dio esta situación, por ahí hablan de un tema de un parentesco, y bueno, al final del día es la presidenta de ese organismo. Pero vamos analizando la vida de los demás. El señor Morillo, el vocal que fue removido, la señora Barreno, el último que es Javier Muñoz, propuesto por el Ejecutivo, ojo con eso también. Entonces usted puede en esa acción encontrar diferentes afinidades, ¿no? Respecto a todos y cada uno de los vocales. Por ejemplo, yo podría señalar el señor Morillo, fue quien intentó clausurar Teleamazonas, por ejemplo. Fue quien desde la Superintendencia de Telecomunicaciones, que en ese tiempo se daba, fue la persona que calificó al fiscal Chiriboga, por ejemplo, la carpeta. Nosotros nos opusimos férreamente a esa situación. Luego, por coyunturas de la vida, unos señalan, de acuerdo a cómo está la coyuntura política en el país,
se generan diferentes posicionamientos de los personajes, ¿no? O cambios incluso de 180 grados en su actitud política. Entonces, obviamente han pasado del gobierno anterior, ahora han pasado al gobierno actual, y bueno, ahora no se sabe en qué andarivel andarán, pero para cualquier situación de conjetura, uno puede ver su hoja de vida, para quién han trabajado, cuál es el perfil, etcétera, etcétera, y lograr sacar sus propias conclusiones. En todo caso, yo he señalado esto como un factor importante, ya que este es un tema puntual. Obviamente, ya de ahí a señalar que la judicatura puede destituir jueces nacionales, eso no es, digamos, una competencia legal del organismo. En todo caso, es necesario, de alguna forma, por los diferentes criterios que ya se han expresado, estar vigilantes de todo este proceso. Alguna gente antes fue del anterior gobierno, luego colaboró con el actual, hoy hay otra realidad. En todo caso, eso yo lo señalo de cómo nosotros, investigando las hojas de vida de cada personaje en la judicatura, se puede dar un mayor conocimiento de quiénes son los que dirigen la justicia en el país, ¿no? Pero usted nos deja con mayores dudas, ingeniero Rosero, sobre estos temas. Parecería no ser un tema tan inocente, podría ser una ingenuidad el tomarlo simplemente como ese trámite que había quedado olvidado allí por las dudas que habían con respecto al doctor Murillo, por haber sido antes parte de la función judicial y haberse retirado con una compensación económica. Eso estuvo durmiendo por allí. Incluso pasó ciertos filtros cuando fue nombrado y no se lo consideró relevante. Ahora sí, y con todo este análisis que hace usted de currículums, de pasado, de actores, en este caso, más bien lo que se hace es sembrar un poco las dudas de realmente qué hay por detrás. Bueno, son las hojas de vida que son públicas, usted puede investigar, bueno, son claro, las redes sociales. No lo dudamos, sino más bien usted ratifica un poco aquellas conjeturas hechas por periodistas ecuatorianos sobre lo que está sucediendo. Sí, así es. Por eso, ante estos criterios dispares de cada uno de los sectores, yo preferí tomar la decisión de abstenerme. Obviamente, yo conozco los perfiles de la mayoría de los miembros de la judicatura, los he visto actuar de los dos lados, si cabe el término, ¿no? Del lado del gobierno anterior, del lado del gobierno actual. Bueno, es parte de esta situación bastante sui generis que pasa muchas veces en las entidades estatales, en la política ecuatoriana. Es bastante complejo mantener una coherencia en estos temas, pero bueno, ahí están las acciones o las ejecutorias que cada uno ha tomado. En todo caso, es importante recalcar que evidentemente es cómo se dé también la coyuntura en torno a la nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Algunos han señalado que se podría decantar por alguno otro sector. Es fundamental ver esto. Yo creo que de alguna u otra forma la acción de cumplimiento de las propuestas de campaña del nuevo presidente, a quien auguramos éxitos, obviamente, será beneficioso para el país. El tema de vacunación, el tema de la generación de empleo, el tema precisamente de la depuración de la justicia en cuanto a respetar la independencia de las funciones. Bueno, todos y cada uno de estos temas que serán importantes analizar. En todo caso, obviamente, yo creo que también habría que ver las hojas de vida de aquellas personas que hoy de alguna forma se sienten vulneradas en sus derechos. Hay denuncias, por ejemplo, contra los actuales miembros del Consejo de la Judicatura respecto a situaciones complejas ya en el tema judicial, en el aparato de justicia del país. Bueno, son algunas situaciones que es necesario también seguir observando a futuro.
Ingeniero Rosero, no deja de preocupar, sin embargo, que existan y se estén dando este tipo de maniobras al final del gobierno del presidente Lenín Moreno y cuando se está arrancando un nuevo gobierno, ahora con Guillermo Lasso, cuando se está procurando alianzas al interior de la Asamblea Nacional para lograr nuevas mayorías y todo esto de alguna manera puesta la mirada también en una nueva metida de la mano en la justicia, que es a lo que los ecuatorianos realmente nos preocupa, considerando que esta falta de independencia entre las funciones del Estado es precisamente lo que le tiene al país en las circunstancias que está atravesando, ¿no? En todas estas crisis, es parte de todas estas crisis que el país está viviendo. Entonces, en este contexto nos preguntamos cuál es la responsabilidad de los organismos, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, para poder procurar un blindaje a la justicia y que pueda hacer su trabajo de manera independiente. Sí, bueno, evidentemente, fíjese que incluso los anteriores vocales de la Judicatura han interpuesto acciones para volver a sus cargos. Me refiero al señor Yalc y compañía. Desde el Consejo de Participación Ciudadana hemos defendido, hemos litigado en estas acciones. Obviamente se han negado en dos instancias estas pretensiones. Entonces, bueno, ahí yo diría existe un compromiso concreto y real respecto a personajes que fueron cesados por el Consejo Transitorio. Obviamente en este caso también hay que evaluar cuál ha sido las ejecutorias y la rendición de cuentas de los actuales miembros de la Judicatura. Hay varios cuestionamientos al concurso de jueces, por ejemplo. Nosotros mismos elaboramos una veeduría para este tema. Ha habido diferentes situaciones en el propio Consejo de la Judicatura. Entonces, yo diría, no estamos hablando de personajes no exentos del escrutinio y la crítica fundamentada de diferentes organismos gremiales en el país. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante también conocer la hoja de vida de la persona que hoy se va a titularizar. Elsie Celi es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayas. Ha sido una jurista también con un perfil importante. Obviamente existirán tal vez de alguna forma algunas preocupaciones, algunas preguntas respecto a los perfiles, pero yo invitaría a los ciudadanos a revisar los de todos los miembros del Consejo de la Judicatura y en función de las ejecutorias, evidentemente, dilucidar cómo se está desarrollando todos los temas en cuanto a la justicia en el país. Nosotros mismos, como Consejo de Participación, por ejemplo, hemos colocado 13 denuncias en la General del Estado para que puedan ser investigadas y juzgadas a la brevedad posible sobre actos de posible corrupción del anterior y del actual gobierno en el marco de la emergencia sanitaria, en el marco de los casos emblemáticos como la fallida reactivación económica tras el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Entonces, el Consejo ha hecho un trabajo en esa línea también importante, esperando también que la justicia pueda actuar en estos casos fundamentales, ¿no? Hay un tema que parece ser una herencia también del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, herencia adquirida en esas primeras fases en la cual se volvió un organismo totalmente al servicio del Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido motivo de varias iniciativas para desaparecerlo. Guillermo Lasso, el actual presidente elegido que tomará posesión el 24 de mayo, ha señalado también que a través de una consulta popular propondrá a los ecuatorianos su desaparición. Algunos expertos constitucionalistas señalan que ese no sería el camino, que si eso se quiere hacer, habrá que proponer una reforma a la Constitución. En todo caso, ¿qué opina usted sobre esa nueva iniciativa, esa nueva amenaza que se viene sobre el organismo del cual usted es parte? Nosotros desde la institución auguramos todos los éxitos del presidente electo para que pueda a su vez cumplir con las diferentes propuestas y las prioridades en su gobierno. El tema de vacunar a 9 millones de personas en 100 días como ha ofrecido,
el tema de que más jóvenes puedan ingresar a la universidad, eliminando el examen de ingreso a la educación superior, pero tal vez colocando un preuniversitario para nivelar conocimientos, el tema de reducir las tasas de interés al 1%, de generar empleo. Nosotros le tomamos la palabra y estaremos vigilantes para que pueda cumplir esas propuestas. Me parece que del tema del Consejo podría existir un error político y estratégico en este planteamiento y económico. ¿Por qué razón? Porque evidentemente en las actuales circunstancias, con una nueva ola de COVID a nivel nacional y el plantear una consulta que obviamente no es de la noche a la mañana, que durará al menos un año o más en su ejecución, no solo generaría nuevamente esta situación de aglomeración en el proceso electoral posible, sino también el costo-beneficio, ¿no? El presidente es un empresario, ¿no? Y él conoce muy bien en la practicidad de su ejecutoria lo que podría ocurrir si se convoca una consulta que está valorada en más de $50 millones para pretender eliminar una institución cuyo presupuesto es $7 millones. Es decir, cuesta 7 veces más lanzarse a una aventura de consulta que mantener la institución. Otra situación tiene que ver con a dónde irían las competencias. Si se habla de que esto vaya a la Asamblea Nacional o a un Senado, hoy mismo podemos ver la atomización de la Asamblea Nacional, donde estratégicamente el partido de gobierno tiene solo 12 legisladores, bueno, con los aliados tal vez algo más de 30, pero deja de ser una mayoría que se necesita de 71 votos para proceder a designar, a nominar cualquier autoridad de control. Entonces, desde el punto de vista económico, es un error. Con 50 millones usted podría comprar más de 500,000 de vacunas para acelerar el proceso a nivel nacional, pero también estratégico, ¿no? De cómo la medicina podría ser peor que con la enfermedad si en una asamblea atomizada pasa este tipo de designaciones y cómo obviamente se maneja el legislativo. Ya tuvimos la actual asamblea, el caso del reparto de hospitales, etcétera, etcétera. Yo considero que esto es necesario debatirlo de mejor forma. No es un tema prioritario. Si usted le pregunta a los trabajadores, a los sectores sociales, al ciudadano de a pie, del día a día, van a decirle que la prioridad es vacunarse, salvar vidas, el tema sanitario, el tema económico, el tema del empleo, el tema de resolver la crisis económica. Y obviamente hay una diferencia sustancial para finalizar. Lenín Moreno realizó la consulta popular porque entró deslegitimado con denuncias de fraude en el anterior gobierno, y esta consulta hasta ejecutarse duró un año más o menos. El actual presidente, a diferencia de este fenómeno que yo le señalaba que pasó anteriormente, entra relativamente bien. Obviamente tendrá que tomar en cuenta el 17% de votos nulos, la gran cantidad de personas que votaron contra un candidato más que a favor de otro, y obviamente la necesidad de hacer un gobierno con mínimos acuerdos y gobernabilidad. Entonces el Consejo lo que puede facilitar precisamente es dialogar en función de la gobernabilidad y la institucionalidad del país. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al ingeniero David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.